Nicolás Maduro llama a los chavistas a radicalizar la denominada Revolución Bolivariana. Y convertir esta crisis en una crisis revolucionaria que nos permita vivir un nuevo 4 de febrero, un nuevo 13 de abril, un renacer de esta fuerza popular, de la Revolución Bolivariana. Eso es lo que yo quiero. Estoy dispuesto a encabezar una revolución radical socialista. El mandatario venezolano también amenaza con recortar programas sociales a la población menos favorecida. Yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo, pero te pedí tu apoyo y no me lo diste. En medio de la arremetida de Maduro tras la contundente derrota en los comicios legislativos, funcionarios denuncian intimidaciones por no haber votado a favor del oficialismo. Hemos recibido denuncias de distintos entes públicos, concretamente de la Fundación Nacional del Niño Simón, del Viceministerio para la Suprema Felicidad, trabajadores de Corpoelec. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, desde nuestros estudios en Washington, el exsecretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos, Kevin Casas Zamora, hace una completa radiografía del panorama postelectoral que afronta Venezuela, inmerso en las desafiantes advertencias de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Eduardo Gómez, diputado a la Asamblea Nacional, habla sobre los retos que tendrá el nuevo legislativo de mayoría opositora frente a la ofensiva del régimen chavista. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira. Bienvenidos. La noticia: la arremetida postelectoral de Nicolás Maduro. El reconocimiento de la derrota del oficialismo en los comicios legislativos del domingo parece haber quedado en un mero discurso. 3 días después, el mandatario venezolano amenazó con encabezar una revolución radical. El punto clave de esta noticia: la desafiante reacción de Maduro ante la histórica victoria de la oposición que logró la mayoría calificada del Poder Legislativo, contradice sin duda lo que él mismo ratificó públicamente el 6 de diciembre, que ese día había triunfado la Constitución y la democracia, y dijo muchas cosas más que hoy ya resultan extrañas para la mayoría de los electores en Venezuela. La noticia: mientras Maduro endurece el tono tras la aplastante pérdida electoral, un hecho acrecienta los cuestionamientos sobre la independencia judicial en Venezuela. La actual Asamblea Nacional de mayoría chavista ha designado este jueves a Susana Barreiros como nueva defensora pública general. Se trata de la jueza que condenó a cerca de 14 años de prisión al líder opositor Leopoldo López. Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos. Reconoció la derrota, pero a juzgar por sus recientes y polémicas declaraciones, no la ha asimilado. Radicalizar la revolución estaría entre sus planes. Y convertir esta crisis en una crisis revolucionaria que nos permita vivir un nuevo 4 de febrero, un nuevo 13 de abril, un renacer de esta fuerza popular, de la Revolución Bolivariana. Eso es lo que yo quiero. Estoy dispuesto a encabezar una revolución radical, socialista, popular. Ante el aplastante triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias, en las que la Mesa de la Unidad Democrática alcanzó la mayoría calificada, Nicolás Maduro aseguró que todo era producto de lo que llamó guerra económica y errores burocráticos. O nosotros salimos de este atascadero por la vía de la revolución, o Venezuela va a entrar en un gran conflicto que va a afectar a toda la región latinoamericana y caribeña. Y yo no me voy a rendir, yo voy a combatir. Pero la arremetida del chavismo no solo apunta contra los dirigentes de la oposición. Funcionarios públicos han denunciado intimidaciones y amenazas por parte del chavismo en retaliación por no haber votado por el oficialismo. La ONG Provea publicó estas fotografías en las que se denuncia que los fondos de las pantallas de las computadoras de trabajadores de empresas del Estado se colocaron mensajes intimidantes como estos. En uno de ellos se lee: cuando el malagradecido se le olvida quién le ayudó, la miseria le refresca la memoria. Además de estas denuncias, el mandatario venezolano amenazó a los más pobres con quitarles los beneficios por su voto a la oposición. Yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año.
Yo ahorita lo estoy dudando. Pero no porque no pueda construirlo, yo puedo construirlo, pero te pedí tu apoyo y no me lo diste. En los últimos 4 días, Maduro se ha encargado de dejar en claro que el tono aparentemente mesurado con el que reconoció la derrota oficialista es cosa del pasado. A principios de semana advirtió nuevamente con lo que llama una unión cívico-militar. Que nadie se llame engaño. En situaciones complejas vienen con esa contrarrevolución allí. Y nosotros tenemos que cerrar filas junto a nuestro pueblo. Cerrar filas en la unión cívico-militar. Cerrar filas. Inclusive llamó a los venezolanos al combate en las calles, si la Mesa de la Unidad Democrática, con su mayoría calificada de 2/3 en el Parlamento, convoca a un referendo revocatorio. Bueno, vamos al combate. Y el pueblo decidirá. Algunos analistas temen que el régimen utilice poderes conferidos por la actual Asamblea de mayoría oficialista para despojar atribuciones al próximo Parlamento de mayoría opositora. Hay quienes creen que Maduro podría incluso atreverse a instituir un nuevo órgano legislativo que sustituya a la Asamblea. Invitamos a nuestros televidentes a que opinen sobre ese tema de análisis del día de hoy. Ya escucharon ustedes estas declaraciones que de manera sorpresiva ha venido entregando el presidente venezolano. Nicolás Maduro primero aceptó los resultados electorales que le dieron el triunfo a la oposición el pasado domingo y ahora amenaza con encabezar una revolución radical socialista. Sobre ese tema vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes de este doble discurso del mandatario venezolano? Yo los invito a que opinen en las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a saludar a los invitados el día de hoy. Tenemos un panel de lujo para analizar este tema, la situación que enfrenta Venezuela el día de hoy. En nuestros estudios en Washington de NTN 24 está Kevin Casas Zamora. Él es director del programa de Estado de Derecho de Diálogo Interamericano, fue secretario de Asuntos Políticos de la OEA y además fue vicepresidente y ministro de Planificación de Costa Rica. Bienvenido al programa de la noche. Encantado, Jefferson. El gusto es nuestro. En Caracas, Venezuela, está Eduardo Gómez Igala, es actual diputado independiente de la Asamblea de Venezuela. Diputado, bienvenido a la noche. Muy buenas noches a ustedes. Es un placer para mí. Diputado, voy a comenzar con usted, que está en este momento en Caracas, Venezuela, el lugar donde en este mismo instante está centrada la atención del continente americano. Hoy Nicolás Maduro ha dicho que tras el triunfo de la oposición en Venezuela se desatará una crisis política, según él, en Venezuela, que tendrá un fuerte impacto en toda la región, que afectará a toda la región. ¿Usted qué opina de estas declaraciones que ha entregado el mandatario venezolano? Bueno, sin duda creo que esta semana les ha generado mucha atención el triunfo que obtuvo la oposición el domingo pasado y por lo tanto pues hemos visto reacciones de todo tipo. La actitud de Nicolás Maduro de remodelar su gabinete. Hoy precisamente en la Asamblea Nacional, la primera sesión que se convoca luego de las elecciones, fue una asamblea muy tensa, donde venían con toda la intención de radicalizar sus posturas. Comisiones que se habían elaborado para establecer el nombramiento de alguna delegación compartida allí, hoy la rechazaron, inclusive modificaron algunas leyes que estaban aprobadas. Encontramos nuevamente las consignas y la violencia en las barras que normalmente llevan a las gradas de la Asamblea Nacional, lo mismo en el entorno alrededor de la Asamblea. Tomó la decisión pues de entregarle el canal de la Asamblea Nacional y la radio de la Asamblea, que ha sido el instrumento con el cual ha manejado sus mensajes a los trabajadores, con el propósito de que no lo controle la nueva directiva o la nueva asamblea mayoritaria, y sin duda tratando de reivindicar actitudes de los periodistas y de los trabajadores de ese canal, quienes en este momento pareciera que están reclamando justamente todo lo que ellos no ejercieron en estos años. La actitud, la violencia, la manipulación con la que manejaron los canales de televisión de la Asamblea, con absoluto fanatismo e interés, hoy reclaman objetividad, el ejercicio del periodismo, y yo creo que precisamente la amplitud con que se tiene que manejar la información no debe ser exclusiva de ese canal tan controlado y tan dirigido por
por el gobierno. Por lo tanto, yo creo hoy diputado, realmente reflejó la actitud de lo que está pasando nuevamente en el país. es que es un cambio de discurso que llama mucho la atención, porque para los demócratas del continente fue bien recibido ese discurso que entregó Nicolás Maduro el pasado domingo, y ya días después ese discurso nuevamente ha cambiado y se ha venido endureciendo nuevamente contra ese triunfo de la oposición. Señor Kevin Casas Zamora, ¿cuál es su opinión frente a esta pregunta que hacíamos al comienzo del programa? Prácticamente está asegurando Nicolás Maduro que el triunfo de la oposición va a generar una crisis política en Venezuela y que esa crisis va a afectar a toda la región. Mire, yo creo que no está muy lejos de la verdad. Y quien está haciendo inevitable esa crisis es precisamente el presidente Maduro con este tipo de declaraciones. Lo que está diciendo el presidente Maduro, en honor a la verdad, no es enteramente sorpresivo. Yo me imagino que Maduro debe estar bajo una presión enorme dentro de las propias filas del chavismo. Lo que está tratando de hacer fundamentalmente es salvar su pellejo, aumentando los decibeles de la retórica. El problema es que eso tiene un costo que a mí me parece que Venezuela, el país, no puede permitírselo, por lo menos de dos maneras diferentes. En primer lugar, porque la situación del país es tan precaria, el país está tan cerca del abismo económico y social que realmente aumentar la tensión política es lo último que Venezuela necesita. Venezuela lo que desesperadamente necesita es un acuerdo nacional que marcha evidentemente contrario al tono de estas declaraciones. Pero lo segundo, que me parece importante señalar, es que una de las cosas muy importantes que pasaron el domingo fue que la elección se condujo en paz. El pueblo venezolano abrumadoramente votó por darle una salida política y pacífica a la profunda crisis en la que se encuentra el país. Si ese es el tono en el que se va a mantener el presidente Maduro y el chavismo, lo que están haciendo es obturando cualquier salida pacífica a esa crisis, y realmente eso sería una locura. Lo que le esperaría a Venezuela en ese caso es simplemente una implosión económica, una explosión social y una crisis de la que en efecto va a perder el país y va a salir afectada toda la región. Señor Kevin, dentro de esas declaraciones que entregó Nicolás Maduro también llama la atención una en la que hace referencia a que esa revolución radical socialista que él dice que va a implementar en Venezuela se define a partir de los resultados electorales que tuvo el pasado domingo. Él asegura que no va a entregar esa denominada revolución, lo que él llama revolución. Lo hace con la gran mayoría de los venezolanos en contra. ¿En qué puede desencadenar esto? Mire, desafortunadamente lo que luce más probable hoy, sobre todo a la luz de este tipo de declaraciones, es una crisis constitucional que tristemente, me parece a mí, terminará por ser arbitrada por el poder militar. Y aquí hay una gran pregunta. La gran pregunta es cuál va a ser la actitud del poder militar, y sobre eso sabemos muy poco. Yo tengo la sensación de que el carácter monolítico del apoyo militar al gobierno chavista ya no es tan claro como era hace un tiempo. Y hemos escuchado algunos ruidos en los últimos días sobre lo que pasó el propio domingo de la elección que así lo indican. Y mire, y estemos claros, o sea, si emerge una división clara en las filas de las Fuerzas Armadas, solo hay dos opciones. O hay una guerra civil o el mando militar toma el control y da un golpe de Estado. Eso es lo que ha pasado históricamente en América Latina, región en la cual históricamente las Fuerzas Armadas lo último que permitían era la división en sus filas. Entonces, señor Kevin, inclusive yo lo que creo es que en este momento, desafortunadamente,
Inclusive esa es una de las principales preocupaciones que hay en Venezuela. Lo que luce más probable es un desenlace. Sí, adelante. ¿Cómo no? Y eso hay razón para que sea un motivo de preocupación. Lo que luce más probable hoy es una crisis de poderes muy aguda que terminará, me parece a mí, siendo arbitrada por el poder militar. Señor Eduardo Gómez Sigala, usted como diputado de oposición, ¿qué opina de ese argumento que nos está entregando el señor Kevin Casas? El pasado domingo hubo un rumor muy fuerte que las Fuerzas Armadas finalmente eran las que habían detenido un eventual fraude que se estaba fraguando desde el alto gobierno venezolano. Fue un rumor que hubo, inclusive lo publicaron importantes medios en América Latina y en Europa. ¿Van a terminar las Fuerzas Armadas arbitrando esa división que hay en este momento entre la oposición y el chavismo y específicamente esas declaraciones que está entregando Nicolás Maduro? Bueno, lo que es cierto es que el ministro de la Defensa que el domingo dio ese mensaje, pues hoy pareciera que ya está sustituido. Lo que está claro es que sin duda hay de parte del oficialismo ese ánimo de generar una crisis institucional. Este es un gobierno que no sabe negociar, que no sabe reconocer sus errores, que tiene por delante una gran crisis económica y que está tratando de endosarla. Que tenemos realmente una situación, como lo señalaba, muy crítica en el país desde el punto de vista económico, y el país comenzará el año prácticamente paralizado. Las empresas están cerrando con la incertidumbre de cuándo van a poder abrir por el tema del abastecimiento y de las materias primas. Y por lo tanto también el gobierno está tratando de generar esa crisis, y lo estamos viendo en la actitud que hoy se reflejó en la Asamblea Nacional y en lo que están haciendo en el cambio de gabinete y las personas que están poniendo allí, que básicamente son personas para la confrontación y no para la negociación ni para el diálogo. Y ese punto es bastante importante porque de alguna forma muestra el talante que va a tener el gobierno del presidente Nicolás Maduro, teniendo al frente una Asamblea Nacional mayoritariamente compuesta por opositores. A 25 días de que asuma la nueva Asamblea Nacional venezolana, de mayoría disidente, el actual Parlamento de mayoría chavista sigue imponiendo cuestionadas decisiones. Este jueves fue designada en plenaria la nueva defensora pública general para el país bolivariana. Entre una lista de 30 postulados, insólitamente, resultó nombrada Susana Barreiros. ¿Quién es ella? La jueza que ordenó la condena, o mejor, la jueza que condenó al líder opositor Leopoldo López a cerca de 14 años de prisión. Precisamente el mismo día en el que el mundo celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, el régimen de Nicolás Maduro, cuestionado por violar dichos derechos, sorprende con un nombramiento. En una polémica decisión, la Asamblea Nacional de Venezuela designó a Susana Barreiros como la nueva defensora nacional pública. Se trata de la juez que llevó el caso del preso político Leopoldo López y lo condenó a cerca de 14 años de prisión por hechos violentos relacionados con las protestas del 12 de febrero de 2014. El de Leopoldo López fue un proceso plagado de irregularidades y falsos testimonios, tal como lo reconoció Franklin Nieves a NTN 24, el fiscal acusador del caso, quien huyó hacia Estados Unidos. Claro, porque nosotros las directrices que teníamos era esa, de condenarlo e inhabilitarlo. Además que estábamos vigilados en la parte posterior de nuestros asientos. A esta jugada del chavismo se suma que por novena vez fue diferida la audiencia preliminar en contra de otro de los denominados presos políticos. Se trata del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien está privado de su libertad desde el pasado 19 de febrero, acusado de una supuesta conspiración contra el gobierno de Maduro. Que estamos frente a un juicio que se inició con una actuación absolutamente falsa, montada probatoriamente, que anula la actuación misma y anula todo el juicio porque es la cabeza del mismo. Un caso similar ocurre con el ex candidato presidencial Manuel Rosales, cuya audiencia también fue diferida este jueves por las autoridades. Una vez más, el Poder Judicial venezolano le viola la garantía de la celebración de un juicio sin retardos indebidos a Manuel Rosales Guerrero. A pesar de estos hechos, sumado al rechazo de Nicolás Maduro ante eventuales amnistías a presos políticos, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, aseguró que en la nación bolivariana se garantizan los derechos humanos consagrados en la Constitución y en acuerdos internacionales.